Pero bien, a grandes rasgos hablemos de qué es este protocolo de HTTP. Y este protocolo prácticamente son reglas de comunicación. Eso sería todo. Vamos a hablar un poco a detalle de cuáles son estas reglas de comunicación. Pero recordemos de dónde viene esta evolución. Cuando estábamos hablando de se estaba generando el Internet, las computadoras, tenían como algún tipo de protocolo de comunicación en donde una se conectaba con otra, pedía loguearse con esa para poder como obtener la información, pero bien, de ahí fue evolucionando, salió TCP y IP, que sería como Internet Protocol, para poder conocer cuál es la dirección de una computadora y cuál es la dirección de otra para que esta conexión fuera mucho más segura y no terminaras conectándote con otra computadora que no estabas buscando. Bien, la parte de HTTP es un protocolo muy similar, pero esto es para la web. Recordemos que la web nace para que puedas tener acceso a toda la información que está en Internet, en esta infraestructura. Y también trabaja lo que es el IP address, que también ya lo vimos, que es esta dirección que tiene cada uno de los dispositivos conectados a Internet. Pero entonces, ¿cómo funciona este protocolo? ¿Cuál es la diferencia del protocolo que se generó para poder manejar Internet? Bien, el tema de este protocolo es muy similar y el ejemplo es como si estuviéramos mandando una carta. Tú generas una carta que tiene texto, tiene cierta información, eso se convertirá en el cuerpo de la información que tú estarías enviando, lo vas a guardar en un paquete y vas a tener que poner la dirección exacta a donde tiene que ir. Si no, la carta no le va a llegar a la persona que tú esperas, le puede llegar a otra persona y la persona a la que le llegue es de oye, no sé quién eres, ni siquiera sé qué contestarte si me estás pidiendo algo. HTTP sería ese mismo ejemplo. Ok, tú vas a generar el contenido, que en este caso ese contenido, vamos a poner un ejemplo, te metes a tu navegador y pones platzi.com. Ese sería parte del contenido. Y cuando tú le das Enter, ¿cómo tú sabes que la página que estás viendo es platzi.com? Puede ser porque está el logotipo o el nombre en la parte de arriba, pero ¿cómo pasa esa conexión? ¿Cómo pasa en que tú generas esta petición de, oye, quiero acceder a platzi.com y te llega a la página de platzi.com? Eso es el protocolo de HTTP, prácticamente. Y para este protocolo existe esto. Desde un dispositivo al cual se le puede conocer como cliente, porque tú a la web vas a ingresar a través de un cliente, que el cliente sería prácticamente el navegador con el que tú estás como ingresando, vas a generar esta petición que sería, bien, quiero entrar a platzi.com. Al momento de que le pongas Enter, se va a generar una petición que va a ir directamente a un servidor que entiende que es platzi.com. Y esto es porque existe, al momento de que está esta conexión, existe el IP address de ese servidor al cual tú le estás haciendo esa petición. El servidor va a tomar tu petición, va a entender de, ok, este usuario, porque yo sé de dónde viene, ya que en esta petición también va a ir tu IP address. Este usuario está solicitando platzi.com. Ok, voy a armar platzi.com y se lo voy a enviar. Algo importante es que estas peticiones y respuestas solo funcionan de una vez. Al momento de que yo pongo Enter, la petición va al servidor y ahí se termina esa conexión. El servidor sabe a quién le tiene que contestar porque tu IP address está ahí en este mensaje y genera una nueva conexión y te envía una respuesta y se termina esa conexión. Esto es importante entenderlo en HTTP. Perfecto. Esta es la forma un poco en la que funciona este estándar. Protocolo. Ahora, existen ciertos verbos o métodos que son también importantes entender. Posiblemente ahorita sea mucha información y no te preocupes. A lo largo de todos los cursos dentro de la Escuela de Desarrollo Web vas a ir viendo a más profundidad cada una de estas cosas cuando te toque ahora interactuar con ciertas APIs o tecnologías que se conocen como APIs y tú tengas que empezar a enviar información a una base de datos o recibir información de una base de datos. Ahorita solo quedémonos con ese ejemplo y platiquemos un poco de cuáles son estos métodos de HTTP. Uno de los métodos es GET, que es el método que prácticamente utilizamos casi todos los días. Al momento de que tú pones, bien, quiero ingresar a platzi.com, tú estás enviando una petición GET, este método GET a un servidor para poder obtener información. Lo que tú quieres es obtener la página completa de platzi.com. Cuando tú estás enviando datos, por ejemplo, tienes que hacer un login, tú estás utilizando el método POST. ¿Por qué? Porque estás enviando información. Ahí sería tu información de usuario que el servidor va a recibir y es un, perfecto, tengo la información de este usuario, voy a buscar quién es este usuario y le voy a enviar. De igual forma, por ejemplo, si estás en Facebook y quieres postear un estado o algo, estás enviando información a través del método POST.
Y esto se hace a través de HTTP. HTTP, al momento de enviar este request, dice, bien, esta información va como post porque yo voy a enviar información que el servidor tendría que manejar para guardar o buscar ciertas cosas. También tenemos un método tipo put, que aquí sería, por ejemplo, estás en Twitter, tienes un estado y de repente vas a cambiar tu estado. Ese sería el método put. Lo que estás haciendo es crear o reemplazar información que ya existe ahí. Entonces tú ya tienes un estado y ahorita lo vas a reemplazar con otro estado. Le vas a decir al servidor de, oye, en este estado yo tenía esto, reemplázalo por esto otro. Ese sería el método put. Y el método delete, que tienes una fotografía que ya no te gusta porque es de hace muchos años y la vas a borrar. Y justamente le vas a decir al servidor como, oye, esta foto quiero que la borres cuando tú presionas el botón de borrar, ya sea un texto, ya sea una imagen, ya sea algo. Esos son algunos de los métodos que más utilizamos todos los días para poder interactuar con Internet a través de HTTP cuando estamos interactuando con nuestros proyectos o con páginas de las cuales utilizamos todos los días. También existe HTTPS, que esta es la parte de seguridad. Y por buenas prácticas en el desarrollo web es la forma en la que tenemos que trabajar de aquí en adelante. De hecho, no de aquí, sino ya desde hace unos años en adelante. Sobre todo cuando estamos utilizando mucho el método de POST, cuando estamos enviando información. Porque hay información sensible. Por ejemplo, si estamos en un e-commerce y ponemos nuestra información de tarjeta, toda la información de una tarjeta para poder hacer un pago, esa información es información sensible. Y al momento de que la enviamos a través del método POST por HTTP, bueno, alguien en esa conexión podría tomar esos datos de mi tarjeta y clonármela o empezar a hacer pagos que yo no estoy haciendo. Así que HTTPS es esta parte de seguridad. La S al final es esta parte de seguridad que asegura que esta conexión sea segura porque va encriptada. ¿Cómo sabemos cuando estamos navegando en una página de HTTPS? Bien, justamente en el navegador, en el buscador, podemos ver ahí, cuando estamos entrando a alguna página que tiene HTTPS, que sale un candadito que nos dice, oye, esta página platzi.com es una página segura. Todo lo que tú hagas, toda la información que tú nos envíes o la interacción que logres generar con esta página va a ser encriptada, está segura. Tú no te preocupes, si alguien logra robar esa información por la conexión, va a robar algo que está encriptado que no va a poder entender, así que no hay ningún tipo de problema. Y ahora los navegadores te están avisando cuando estés interactuando en una página que no es segura, por ejemplo, que te estén pidiendo información de pago o haz un login o genera una cuenta, ¿sí? Te va a decir como, oye, este sitio no es seguro y tiene cierta interacción que te puede pedir información sensible. Así que ahí ya tendrías que considerar como posiblemente en este sitio no voy a poner mi tarjeta de pago porque no es un sitio seguro y puede ser que en la conexión de HTTP del cliente al servidor alguien logre robar mi información. Bien, ¿cómo funciona esto? Como ya te comenté, HTTP funciona por request, que serían las peticiones. Pues HTTPS tiene el mismo concepto, simplemente que esta petición va encriptada, lo cual asegura que toda la información que yo esté generando o enviando a un servidor vaya 100% segura y toda la información que yo reciba de un servidor de igual forma venga 100% segura. Ha llegado la hora de poder platicar de los estándares web, que también hemos comentado en clases pasadas, pero entonces, ¿qué son? Bien, para poder entender qué son los estándares web, hay que entender por qué nacen los estándares web. Como ya vimos, se creó una organización conocida como la W3C para poder guiar cuáles van a ser los estándares que van a empezar a generar la web que conocemos ahorita. Y sobre esto son tecnologías simplemente que utilizamos para poder crear productos web. Pero ¿por qué nacen los estándares web? Bien. Platicamos un poco de la evolución de los navegadores y principalmente que existieron muchos navegadores. Y esto se hizo una pequeña competencia y surgió algo que se le llamó la guerra de los navegadores. Fue casi algo similar que cuando empezó a crecer el tema del Internet, la infraestructura. Había muchas computadoras conectadas y cada una de ellas utilizaba posiblemente como protocolos distintos de comunicación y había que ponerle un orden a eso para que existiera un protocolo que ayudara a que todas las computadoras pudieran conectarse con las mismas reglas del juego. Cuando empezaron a salir más navegadores, cada uno de los navegadores, como no había reglas del juego, 100%, solo había 3 tecnologías principales, que era HTML, la URL y HTTP, pues los navegadores empezaron a implementar tecnologías, cada uno por su lado, con esfuerzos aislados, para poder crear productos web. Y
Como podrás como imaginarte, esto es un problema, principalmente para los desarrolladores web de esos tiempos. ¿Por qué? Porque prácticamente tenían que construir una página web por cada navegador, porque cada uno de los navegadores utilizaba tecnologías distintas, utilizaba reglas diferentes de cómo un producto web iba a correr en su navegador. Eso se hizo un problema. Empezaron a haber navegadores que se empezaban a quedar un poco arraigados y otros que empezaron a evolucionar mucho, pero no había reglas claras de para dónde iba a ir el desarrollo web y sobre todo cuáles iban a ser las reglas que hicieran que el desarrollo web fuera pues en conjunto, no separado, que es uno de los problemas grandes que pasó cuando surgió la guerra de los navegadores. Así que la W3C lo que hizo fue, perfecto, vamos a poner orden a esto y vamos a trabajar cuáles van a ser los estándares, las tecnologías que se van a utilizar para construir productos web. Los navegadores no van a poder decidir cuáles van a ser las tecnologías que ellos sacan y empujan, sino nosotros como organización vamos a definir cuáles son los estándares para construir productos web y los navegadores tendrían que implementar estos estándares. Aquí cabe mencionar que los estándares web que existen actualmente no todos los navegadores los implementan al mismo tiempo ni de la misma forma. Cada uno de los navegadores tiene un roadmap, se le llama así, que es como su lista de tiempo en el cual ellos van a implementar ciertas tecnologías y no todos los navegadores podrán implementar el mismo estándar al mismo tiempo. Algunos lo implementan antes, otros lo implementan después, pero es un hecho que cuando ya se hace un estándar, una propuesta ya se genera y se crea un estándar, los navegadores podrían como decir, ok, esto va a entrar a mi roadmap, va a entrar como a mi calendario de futuros liberaciones de estas tecnologías y yo me comprometo a implementar este estándar en este navegador en tal fecha. Y esto es algo bueno para nosotros, los que somos desarrolladores web, porque podemos asegurar que lo que se genera como un estándar pues vaya a funcionar en todos los navegadores y solo tengamos que trabajar un solo proyecto, ya no diferentes proyectos, porque cuando es estándar y se implementa en todos los navegadores, ya se va a entender mi proyecto que está implementando esa tecnología en todos los navegadores sin ningún problema. Así que, ¿cuáles son esos estándares principales? ¿Cuáles son los estándares que empiezan a salir? Bien, como ya hablamos de esto, primero se creó HTML. Y HTML fue esta tecnología que se generó para poder agregarle texto a lo que se conocía como las páginas web. Es un perfecto. ¿Cómo puedo empezar entonces a generar un documento con texto que tenga estos vínculos en el cual la gente puede empezar a saltar de información a información? Se generó HTML. Actualmente estamos en HTML5, que HTML5 simplemente nos da algunas etiquetas. Ahorita no importa que no entiendas mucho lo que digo, vienen cursos que te van a explicar a detalle cada una de estas cosas, pero son etiquetas que nos ayudan en la semántica para poder asegurar que el proyecto web se pueda entender de la mejor forma en el navegador y pueda ser utilizado por todos los usuarios. Así que HTML5 fue el primer estándar que se generó para poder construir la estructura de texto que se iba a empezar a ver y a consumir a través de los navegadores. Después, los navegadores fueron evolucionando y de igual forma se fue requiriendo algo más. Es como, ya tenemos texto, perfecto, ya tenemos hipervínculos. ¿Qué es lo que nos falta? Falta que la web se empiece a ser un poco más atractiva. Entonces los navegadores propusieron sacar algo para empezar a agregar estilos a este texto. Estilos a estas páginas que fueron como surgiendo a través de toda la evolución de la web. Y surge CSS, que CSS es la tecnología que nos ayuda a empezar a agregar estilos, colores, dimensiones y ciertos efectos visuales al texto y la estructura que generábamos con HTML. Eso nos ayudó mucho porque entonces ya podíamos diferenciar cuando existía un encabezado, cuando existían ciertas secciones que son diferentes de una página, porque antes el texto era 100% plano, era similar y no entendías cuando había como notaciones distintas en el mismo texto, tú tenías que leerlo todo y entenderlo como lo entendías. Pero ahora con CSS ya podemos empezar a agregar estilo a todo el texto y darle un formato diferente incluso a las páginas. Y esto nos ayudaba también porque cuando las empresas empezaron a sacar sus páginas web con su contenido, lo que ellos querían es bien, no quiero que mi contenido ni mi página web sea similar a las de mi competencia. Yo quiero darle estilos que pues vayan con la línea de diseño que tiene mi marca, mi empresa. Entonces, CSS les ayudó muchísimo para empezar a diferenciar el contenido de cada una de estas páginas. Pero con la evolución de los navegadores, como ya lo comentamos, pues de repente los navegadores fue como, bien,
los programadores necesitan en este momento empezar a generar cierta interacción. Los usuarios requieren interacción y los programadores no saben cómo implementar la interacción. CSS y HTML no me dan ese poderío. Así que es ahí donde sale JavaScript. Que JavaScript es el lenguaje de programación que nace en la web para poder hacer la web de algo estático, en el que nada más tú consumías pues, fotografías y texto, a algo dinámico en el cual el usuario podía empezar a interactuar. Es aquí cuando salen los primeros formularios, el usuario puede agregar información y enviárnoslas y cosas similares. Empieza a generarse interacción en donde tú das clic en ciertos lugares de la página, algunos como secciones específicas desaparecen, otras se muestran y empiezas a tener más interacción que solo llegar, consumir texto e imágenes y retirarte. Gracias a JavaScript, la evolución de la web dio un salto enorme porque, pues como comenté, las páginas que eran estáticas dejaron de existir y empezaron a existir ahora las aplicaciones web como las conocemos hoy en día, en el cual, pues, cuando tú entras a una página web, lo que tú buscas es generar interacción, ya sea con los datos que tú generas, pero de igual forma con todo lo que la aplicación tiene para darte. Así que para poder poner un contexto donde podamos entender qué es lo que hacen cada uno de estos tres estándares, HTML será como generar la arquitectura de toda la información que vamos a utilizar nosotros para mostrar en nuestro proyecto web. CSS serían estos estilos, sería agregarle colores, sería agregarle dimensiones, sería agregar como un layout un poco distinto y JavaScript le da toda la funcionalidad e interacción a nuestro proyecto. Te repito, si ahorita no entiendes muy bien lo que estoy diciendo, no te preocupes porque el siguiente curso de la Escuela de Desarrollo Web vamos a hablar a detalle de estos estándares y tú vas a dominarlos perfectamente, así que no te preocupes. Bien, pero esos no son los únicos estándares. También hay un nuevo estándar que se llama WebAssembly. Y WebAssembly podemos entenderlo, vamos un poco a las clases iniciales cuando hablábamos de Machine Code. Este lenguaje que la máquina puede entender, que es lenguaje se le conoce como de bajo nivel, porque estamos escribiendo prácticamente casi binario. Pues WebAssembly es un nuevo estándar que salió, bueno, oficialmente se hizo estándar en diciembre del 2019, en donde la W3C dijo, perfecto, este es un nuevo estándar para poder hacer productos web. WebAssembly. Y lo podemos entender como es un compilador. Nosotros podemos escribir código en C, en C++, en Rust, que son lenguajes de programación más bajo nivel que lo que sería JavaScript. Y hay un compilador que se llama WebAssembly que va a escupir código máquina, en donde el código va a ser mucho más liviano, los productos pueden ser mucho más rápido y esto se va a ocupar, va a generar un cambio brutal también en la forma en la que se generan productos web. Pero no te preocupes, no tienes que aprender todos los estándares. Con que puedas dominar bien HTML, CSS y JavaScript, ya eres un desarrollador. Si después te interesa aprender WebAssembly, pues este estándar, también vas a encontrar cursos después en la Escuela de Desarrollo Web para poder aprender este nuevo estándar. ¿En dónde estamos actualmente con productos web y el desarrollo web? Y esto me gusta porque es algo un poco futurista, pero ya tenemos todo el contexto de dónde venimos, ya tenemos el contexto histórico para poder entender toda esta evolución y el porqué de las cosas actualmente y posiblemente también a dónde tenemos que ir. Así que antes de empezar, vamos a hablar de multiplataforma, que es un tema importante. Y para el tema de multiplataforma, quiero poner simplemente números para entender el contexto de multiplataforma. Actualmente existen 4.000 millones de dispositivos móviles conectados a Internet, lo que es más de la mitad de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Bien, antes, como ya vimos en toda la historia, las computadoras eran máquinas muy grandes. De hecho, posiblemente lo viste en las imágenes que te mostré en clases pasadas, lo has visto tú buscando en internet o en películas. Eran máquinas que prácticamente utilizaban la pared completa de un cuarto. Esto fue evolucionando, se fueron haciendo más chicas y gracias a que también empezaron a salir diferentes empresas que empezaron a trabajar en disminuir los costos, porque esas máquinas eran muy caras, disminuir los costos para que las casas pudieran tener un ordenador personal, tuvimos ese tipo de computadoras, que eran computadoras de escritorio. Posiblemente en algún momento eran un poco más grandes, eran computadoras que no tenían tanto, no eran muy poderosas, pero ya en casa las personas podrán tener una computadora de escritorio para hacer ciertas actividades. Por la evolución de cómo fueron entrando las computadoras y creciendo las computadoras y evolucionando, pues hacía sentido de que una vez que ya tienen internet y la web sale, pues los productos web fueran 100% orientados a que se pudieran ver bien en ese tipo de máquinas, computadoras de escritorio para casa. Pero con la evolución de las computadoras, bueno, los dispositivos se fueron haciendo mucho más chicos. Y actualmente tenemos un mercado enorme de dispositivos que conocemos dispositivos mobile.
lo que quiere decir que tenemos celulares, tenemos tablets y otro tipo de dispositivos como relojes inteligentes que ya tienen acceso a Internet. Y a través de estos dispositivos nosotros podemos consumir la web. Así que actualmente existen ciertos patrones de diseño orientados a que la web, como lo vimos, pudiera o se pueda ver bien en ese tipo de dispositivos móviles, como celulares, tablets, dispositivos como un celular, como un reloj inteligente o algún otro tipo de dispositivo móvil en el cual ya no tengas que estar en tu casa, desde tu computadora de escritorio, sino desde donde estés, la calle, tu vehículo de vacaciones, desde la playa, de donde estés, puedas consumir la web. Así que ahorita todos los patrones de diseño para generar productos web están enfocados a lo que se le llama mobile first o mobile only. Quiere decir que los diseños tienen que ser diseños que estén enfocados a que se vean bien a través de dispositivos móviles, crezcan a tablets y de ahí crezcan a computadoras de escritorio. Ese sería el estándar actual. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, hay más gente conectada a Internet y a la web de dispositivos móviles de lo que había hace años. Y como ya entendemos el contexto histórico, hace sentido. Actualmente tenemos dispositivos que nos permiten conectarnos a Internet desde donde estemos. Así que por buenas prácticas, de aquí en adelante todos los productos que tú vayas a empezar a hacer tienen que estar orientados 100% a mobile first, de ahí crecerlos a tablets y de ahí crecerlos a computadoras de escritorio. Y como te estoy diciendo, no te preocupes. Vas a tener cursos que te van a enseñar bastante bien cómo hacer estos cambios y cómo generar este tipo de productos. Pero ahí también, pues como estábamos hablando, ya hay más dispositivos conectados a Internet. Y esto es impresionante porque se acaba de generar todo un ecosistema de productos a los cuales podemos llamar productos inteligentes porque tienen conexión a Internet. Posiblemente en tu casa tú tengas alguno de estos, como un refrigerador inteligente, alguna televisión inteligente, tengas algunos speakers conectados a Internet con los cuales tú puedes empezar a dialogar, pedirle ciertas cosas, información y te van a contestar. Todo esto ya es todo un ecosistema, lo cual se le llama Internet of Things, el Internet de las cosas, que son diferentes dispositivos, ya sea desde casa, desde ciudad, desde la oficina, que son dispositivos conectados a Internet que generan muchísimos datos, pero como tienen conexión a Internet, también te pueden dar muchísimo valor. Y todos estos datos nos ayudan muchísimo porque en esta década ha existido una evolución muy grande en lo que se le llama Machine Learning e inteligencia artificial. Todos estos datos que se generan a través de estos dispositivos inteligentes nos ayudan a crecer el Machine Learning, que es con todos los datos empezarle a enseñar a las máquinas a hacer ciertas cosas para evolucionar lo que se le llama inteligencia artificial. Y la evolución de todo esto, el conjunto de los datos, dispositivos conectados a Internet, Machine Learning e inteligencia artificial, nos dan productos como carros que se pueden manejar solos. Yo ya no tengo que estar ahí como preocupado y estando checando o manejando. Simplemente un carro, a través de todos los datos que ya tiene, a través de conexión a Internet, puede tomar decisiones por mí de cómo manejar de forma segura. Y también podemos sacar como ciertos robots, como es el ejemplo de los robots de Boston Dynamics, que son robots que prácticamente se mueven como humanos, pueden hacer muchas cosas que hace 10 años jamás pensamos que un robot podía hacer. Todo esto es una evolución enorme y todo esto está conectado a la infraestructura de Internet y a la web para poder consumir muchísima información. Pero hay algo más, viene 5G, que 5G es la forma en la que vamos a tener muchísimo más datos, vamos a tener muchísimo más velocidad. Para poner un ejemplo, si actualmente estás pagando, no sé, el Internet de tu casa, el Internet de tu celular y tienes alrededor de 30 megas, 10 megas, 15 megas, perfecto. Con el 5G vamos a poder tener incluso hasta 1,5 giga o 1 giga de velocidad de Internet. Y para poner un ejemplo, es como si tuviéramos un tubo de agua actualmente que estuviera abierto a un 10%. Lo que tenemos nosotros de agua o de Internet es el 10% de lo que podríamos tener con 5G. Y si te pones a pensar todas las cosas que se pueden lograr con esta velocidad de Internet, te podrías olvidar de la latencia, te podrías olvidar de problemas de velocidad. Podrían existir ahora operaciones en remoto, desde un doctor conectados a una máquina vía Internet, logrando hacer operaciones hasta otro extremo de la ciudad en remoto desde su casa o su oficina, sin tener que moverse y tener ese tipo de problemas. Ese es el tipo de cosas que el 5G nos puede ayudar a solucionar. Bien, ahora entendemos en dónde estamos actualmente y posiblemente qué es lo que vaya a venir. Con 5G y con todo este ecosistema de productos y computadoras conectadas a Internet, lo que nos depara el futuro es brutal y tú vas a ser parte de construir muchísimas soluciones
a problemas muy particulares que vayan a venir en un futuro. En la siguiente clase vamos a empezar a ver cómo funciona el navegador. Ya vimos la evolución de los navegadores, ya vimos el tema de los estándares, pero ahora hay que entender por dentro cómo funciona el navegador para que nos entregue una página web. Así que te espero ya.